Jóvenes, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar en nuestra plataforma de estudio Aprendamos Juntos y haremos un siguiente ejercicio y bueno, es bastante interesante. Espero que los vídeos les estén sirviendo y los estén compartiendo en sus redes sociales. Entonces dice, en cada décimo, la siguiente situación vamos a resolverla ahorita. Dice, elabora el esquema de mando y fuerza de 2 cilindros doble efecto, los cuales describen la siguiente secuencia electroneumática cumpliendo las siguientes condiciones de trabajo. Bueno, la secuencia es A más, B más, después A y B menos. ¿Qué significa? Que primero va a salir A, después va a salir B y después ambos retornan a su posición inicial. Entonces aquí hay un movimiento simultáneo. Si quieres aprender más de esto, puedes ir a ver los videos tutoriales de FluidSync, en donde hablamos de movimiento simultáneo. Entonces la primera condición de trabajo es, al pulsar marcha, el vástago del cilindro doble efecto del cilindro A sale. 3 segundos después, el vástago del cilindro doble efecto B sale. Lo que tenemos aquí, ¿verdad? Después de 5 segundos, ambos regresan a su posición inicial. ¿Qué significa? De que aquí vamos a medir dos tiempos. El tiempo que sale cuando A sale y que espera que salga B. Después 5 segundos estando los dos afuera para que regresen a su posición inicial. Y este ciclo se va a estar repitiendo 3 veces para apagarse automáticamente. Significa que aquí vamos a necesitar un contador. Y las señalizaciones necesarias, ya sabemos cómo lo que es mando, lo que lleva, ¿verdad? Lo que es control, paro de emergencia, el paro de máquina y el encendido con su contador, todo eso, ¿verdad? Ya lo manejamos. Y además las señalizaciones, una señal que señalice el cilindro A afuera, otra que señalice el cilindro B afuera, y vamos a poner una luz roja que señalice cuando el sistema esté detenido. Eso es todo. Entonces pasaremos al software cada décimo a realizar el montaje y las interconexiones de los elementos de neumática. Bien, jóvenes, aquí ya tenemos la mayoría de componentes ya en nuestro software. Solo hay un pequeño detalle que no prevía desde un inicio, y es que resulta de que tenía cambiado unos pulsadores. Entonces ya les voy a explicar cuál es el que está mal, unos sensores, ¿verdad? Entonces ya les voy a explicar cuál es el sensor que está malo
para que ustedes lo reparen y de esa manera les funcione todo correctamente. Entonces vamos a poner acá nuestra cajita de control, por decirlo así. Aquí tenemos nuestra cajita de control. Entonces lo que yo tenía para que revisen eso ustedes, este final de carrera magnético es en esta posición y yo lo tenía cambiado con este final de carrera. Entonces el final de carrera lo intercambian de posición con este sensor magnético. Solo fíjense de que vayan los nombres correctos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces aquí ya tenemos interconectado todito nuestro diagrama, los dos cilindros doble efectos. El primer cilindro de doble efecto lo vamos a trabajar con un final de carrera y el segundo está monitoreado el movimiento por dos sensores magnéticos. Ya tenemos sus dos timers, el timer 1, el timer 2, los solenoides, los finales de carreras magnéticos, el final de carrera mecánico, el contador que ya tenemos su reset, su contacto que lo activa. Ya hemos entrado a los tres pulsos, configurar sus pulsos. Y nada, ahora vamos a hacer la simulación. Entonces vamos a simular. Arranca encendido o activado el sensor B0 porque es el único que está en este momento activado. Entonces al pulsar Start, lo que va a ocurrir es que sale A y sale B después de 3 segundos. No le configuro el tiempo, creo que fueron 3 segundos. Sale el cilindro B. Ambas lámparas, ambas están señalizadas con una lámpara de color verde. Entonces veamos, ahí sale el cilindro A. Cuando él llega a su final de carrera, inicia su recorrido del cilindro B. Están trabajando los cilindros, entonces están las lámparas color verde. Ambos deben estar un tiempo afuera y después retornan al mismo tiempo a su posición inicial y el ciclo se vuelve a repetir. Entonces vamos a configurarles un poquito más de tiempo afuera y además de eso vamos a ponerlo un poquito más rápido para que miremos cómo trabaja esto. Vamos a hacer esto más para acá, ya que nos hacía un poquito de situación ahí. Vamos a ponerlos más rápidos para que vean cómo se trabajan de rápidos. Ahora ambos le vamos a aumentar la velocidad a un 100%. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, el primer timer tiene 3 segundos, lo vamos a dar así. El segundo timer tiene 4 segundos, lo vamos a poner 6 segundos afuera. 6 segundos afuera. Cuando están 6 segundos afuera para que esto trabaje de esta manera. Bien, vamos a ver cómo trabaja ahora. Pulsamos Start. Como podemos ver, los tiempos ahora son más rápidos, de los recorridos de los vástagos son más rápidos. Ahí tiene que estar ese tiempo afuera y ambos retornan a su posición inicial cuando termine el tiempo. Entran y vuelve a salir A y de esa manera pues ahora se ve un poquito más rápido el proceso. Y bueno, no hay nada más que decir. Yo creo que acá pues no hay nada más que ponerle, ¿verdad? Si hay algún detallito que arreglar, pues quizás sea en los tiempos o en algún contactor por ahí que no sé, ¿verdad? No sé, ahorita creo que ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Pero si hay algún detalle, pues no, recuerden que uno no es perfecto, cualquier situación lo pueden ver allí. Y agradezco a todos los que están viendo el contenido. Bueno, ya terminó los 3 ciclos, ya se detuvo. Debo de dar Start nuevamente para que se resete el contador. Cuando el contador se resetea, vuelve a 0. Vuelve a su estado normal. Como podemos ver ahí, inicia nuevamente el proceso, ¿verdad? Agradezco a todas las personas que están compartiendo el contenido en sus redes sociales y a los que me dejan sus comentarios también. Más adelante estaré haciendo unos saludos a todos los suscriptores de la plataforma de Aprendamos Juntos con el Profesor Reiner. Tengan todos un buen día por ahí, por favor. Les agradezco su amable atención. Y si no han puesto atención, no creo, por algo están viendo el video. Tengan un buen día de todas maneras.